¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy vamos a hablar sobre artistas árabes. Ya sabemos lo diosas que son estas categorías genéricas que no dicen mucho, que es como hablar de artistas latinoamericanos y meterlos a todos en la misma bolsa cuando es algo imposible porque cada uno sigue su propia trayectoria. Pero me pareció que acá podíamos aplicar esta categoría genérica porque todos estamos muy al tanto de lo que hacen los artistas europeos, los norteamericanos, incluso algunos asiáticos, pero estamos muy lejos de conocer artistas de Medio Oriente. Es un terreno muy desconocido para nosotros, así que por eso elegí un puñado muy pequeño de artistas para empezar a abrir el panorama y después, si les interesa, podemos volver sobre el tema y profundizar un poco más. Y aunque es imposible generalizar, hay un factor casi ineludible en el trabajo de los artistas árabes que vamos a ver hoy, que es el factor de la historia y de la política. Cada país tiene un grado diverso de censura, por lo que las formas de hablar de esas cuestiones que les preocupan son distintas en cada caso. Pueden ser más explícitas o más poéticas o más difusas, pero siempre están presentes. Y quisiera empezar con la que probablemente es una de las artistas árabes más conocidas en Occidente, por el hecho de que vivió buena parte de su vida en Estados Unidos y en México y en otros países más cercanos para nosotros. Y si bien su vida transcurrió en otros lugares, las referencias a su país natal en las obras son constantes, aparecen siempre. Y ella es Shirin Neshat. Shirin es iraní y ella utiliza mucho la poesía, que es un género literario con mucha fuerza en Irán, con mucha tradición y mucha historia, y que cobró más fuerza en las últimas décadas por ser una forma cultural que trasciende la censura a través del lenguaje metafórico que utilizan. Tiene un trabajo muy influenciado por la historia de su país, con exploraciones en los campos de la fotografía, del cine y del video. Principalmente esos son los medios con los cuales ella trabaja. Y después de la Revolución Islámica que ocurre en Irán en el año 1979, la familia decide irse del país. Ella y su familia viajan entonces a Estados Unidos y vuelven 12 años después recién. Shirin encuentra el país completamente transformado porque había pasado de la cultura persa a la cultura islámica. Y lo que más le llama la atención es cómo había cambiado la vida de las mujeres iraníes en esos años. Su vida se había transformado por completo porque pasaron de tener vidas muy activas, con mucho desarrollo cultural, en el canto, en la actuación. Las iraníes son muy famosas por su belleza, por sus maquillajes, sus ropas, y de repente pasaron a vestirse completamente de negro, a prohibirse el desarrollo de determinadas actividades públicas e incluso para ser formadas para entrar en el ejército. Algunas obras de ella giran en torno a esta cuestión de las armas. Se encontró con otro mundo completamente, y lo que a ella le interesa es el rol de las mujeres, porque históricamente las mujeres habían personificado la transformación política del país, habían motivado grandes revoluciones a través de pequeños cambios, no necesariamente a través de las guerras o cuestiones más megalómanas, a través de cambios muy pequeños en la vida cotidiana, en el día a día. Es exactamente lo que está pasando hoy, donde las mujeres salen a rebelarse, sobre todo las generaciones más jóvenes, las adolescentes y las generaciones más jóvenes, salen a rebelarse contra una historia y contra una tradición y un modo de vida que no les parece justo. Y ella, cuando empieza a tomar estas temáticas, su arte se vuelve cada vez más crítico, entonces decide
irse del país, porque sabe que le va a resultar muy complicado en la situación política y social poder desarrollar la obra que ella quisiera y decir realmente lo que piensa. Entonces se muda y desde entonces ella se considera como una artista nómada porque vivió y trabajó en varios países, en Marruecos, en Turquía, en México, pero vive principalmente en Estados Unidos la mayor parte del tiempo. Una de sus series es Escrito en el cuerpo, que son unas fotografías intervenidas en blanco y negro. Ella trabaja prácticamente siempre en blanco y negro, es una de las características de su producción. Podemos encontrar algo de color en las películas únicamente. Y encima de estos retratos o cuerpos que ella fotografía, escribe a mano versos con caligrafía árabe. De alguna forma esos textos van tapando el cuerpo, lo poco de los cuerpos que se ven. Lo niega, pero a su vez es una inscripción de la historia en ese cuerpo y la forma en que el cuerpo se manifiesta como un texto poético en contra de los poderes establecidos. En esos primeros años ella trabajó prácticamente de forma exclusiva con fotografía, después se va a ir diversificando. Y otra de las series más conocidas de ella se llamó Las Mujeres de Alá, que se centra principalmente en la Revolución Islámica como en una parte importante de la historia de Irán. Y representa una serie de mujeres que generalmente es ella misma la que vemos, que interpreta diferentes roles o posturas, vestida con el chador, y contó con la colaboración de distintos fotógrafos que la fotografiaban a ella o a fragmentos de su cuerpo. Y como les mencionaba, en la serie previa, la piel que queda descubierta por el chador es utilizada por la artista para escribir por encima. Con referencias, ella elige textos de poetas y escritoras iraníes, mujeres, en textos que tienen que ver, que están vinculados o que tratan temáticas como el deseo, el sexo, la vergüenza, una serie de cuestiones que para una mujer árabe quizás es muy difícil expresar de manera pública. Y la poesía es como una vuelta de tuerca para disimular algunas cosas. A partir del 97, que es cuando ella cierra esta serie de Las Mujeres de Alá, empieza a incursionar en el cine. Ahí filma su primera película. Ella hace películas principalmente en 16 y 35 milímetros para ser expuestas en formato de videoinstalación. Y ella destaca como una de sus influencias de cine iraní actual al director Abbas Kiarostami, que probablemente sea el más conocido en este lado del mundo. Y ella hace una de sus primeras películas que va a circular alrededor del mundo y por la cual va a recibir varios premios, que es Women Without Men, Mujeres sin Hombres. Y está centrada en el hecho de que en 1953 la CIA llevó a cabo un golpe de Estado y derrocó a un líder elegido democráticamente en Irán, que era el doctor Mossadegh. La película se centra en 4 mujeres que son las protagonistas principales que luchan por recuperar la libertad y la democracia, y a la vez el país también es como una especie de gran personaje que a su vez lucha por independizarse de estas potencias extranjeras que vienen a meterse en sus políticas internas, algo de lo que nosotros sabemos un poquito también. Previamente a la Revolución Islámica, Irán tenía un gobierno democrático que para ellos les fue robado por el gobierno estadounidense y británico. Si les interesa saber un poco más al respecto, hay una serie de Netflix que se llama Historia Nivel 1, donde uno de los capítulos es sobre el petróleo en Medio Oriente y relata toda esta seguidilla de golpes de Estado y de intervenciones de países occidentales en los países árabes. Como en 1951 Estados Unidos entrega armas de fuego a Arabia a condición de que le sigan suministrando petróleo. En 1958 provocan un golpe de Estado en Irán. Y Estados Unidos y Gran Bretaña suelen estar detrás de estos procesos oscuros. The Last Word, La Última Palabra, es una de las obras que hizo Nejat más explícitas a nivel político. Es una artista que está siendo interrogada y sometida a una especie de juicio moral, y la única manera que tiene de defenderse es un poema. Acá la cultura aparece como un instrumento ante el control gubernamental.
Y Neyad muchas veces se la califica de feminista por el hecho de que ella siempre analiza la posición de la mujer en la sociedad islámica, ¿no? Pone en contraste cuáles son las actividades que puede hacer un hombre y las que puede hacer una mujer, que son muchísimo más limitadas. Por ejemplo, tiene una videoinstalación a 2 pantallas, que es Turbulent, donde en una vemos a un cantante masculino que está cantando una canción popular de amor ante un público. El público es completamente masculino, son todos hombres sentados en unas gradas que, bueno, termina de cantar, todos aplauden y apenas termina la actuación de este hombre, en la pantalla opuesta empieza una cantante femenina que tiene que interpretar su canción ante un teatro vacío, y también es una canción vacía de alguna manera porque es como una especie de sonido gutural que ella hace, es un tema sin letra. Y en relación a esta vertiente tan fuerte de su trabajo, les leo un comentario que Shirin hizo al respecto. Me inspira la parte femenina de la sociedad en Irán. Siento que las mujeres, a través de la historia, han estado muy empoderadas y han mostrado una y otra vez la resistencia contra la autoridad. Siempre han estado contra la guerra y las dictaduras. Han sido muy fuertes y roto las reglas. Todo mi trabajo ha sido una forma de celebrar y rendir homenaje a las grandes mujeres artistas y al feminismo, que considero fundamental dentro de la sociedad iraní, a pesar de las formas de dictadura por las que ha pasado. Mi obra es una forma simbólica de representar su poder en esta parte del mundo. Es una imagen completamente opuesta a la que tenemos sobre ellas en Occidente. Pensamos que las iraníes son víctimas, pasivas. Y yo siento que justo al contrario. Hay mucha represión, pero ellas no son ni perdedoras ni víctimas. Ahora, para contextualizar un poco, les quería hacer una breve introducción acerca de lo que fue la primavera árabe, que quizás lo recuerden porque acá se habló mucho de eso en las noticias, pero para entender un poco mejor las obras de las que vamos a hablar ahora, prefiero refrescarlo un poco. Desde enero del 2011, el 25 de enero del 2011, en Egipto la gente salió masivamente a las calles a protestar y a manifestarse. Y uno de los lugares principales donde se nuclearon fue la Plaza Tahrir, que es la Plaza de la Liberación. Lo que la gente pedía ante todo era justicia social, era un levantamiento contra el sistema capitalista que los estaba dominando y contra el dictador que los regía, Mubarak, que había estado en el poder durante 30 años. Un puntapié inicial para esta marcha fue el asesinato de un chico muy joven llamado Khaled Said, que fue golpeado por la policía hasta matarlo a mediados del 2010, y ese hecho ya había conmocionado a toda la sociedad egipcia. Muy poco tiempo después pasó algo parecido en Túnez, cuando la policía atacó a un vendedor ambulante, le sacaron sus pertenencias, el dinero, todo lo que tenía, y el vendedor se inmoló en forma de protesta ante esta injusticia. En Egipto en particular, el proceso de neoliberalización había sido fuertísimo. El presidente estaba vendiendo todo a empresas extranjeras, estaba dejando que el capital extranjero se involucre, y estas nuevas empresas trajeron un nivel de precarización laboral inmenso. El porcentaje de gente que tenía un trabajo fijo era ínfimo. Y lo que sucedió en esos días es que la cantidad de gente que salió a la calle no tenía precedentes en Egipto, porque en Egipto la represión era muy fuerte. La gente no se animaba a salir a la calle, todos tenían miedo. Pero acá, ¿qué pasó? La gente estaba siguiendo la movilización por internet cuando empezaron a reunirse estos primeros días, 25, 26, 27 de enero. Los canales de noticias allá están pero completamente limitados y censurados por el gobierno. Entonces la forma en que la gente tenía de enterarse de lo que estaba pasando era a través de internet. Un día en que la movilización llega a un nivel récord, el gobierno corta internet en todo el país. ¿Y qué pasó? Obviamente la rabia fue muchísimo peor, tuvo el efecto opuesto al deseado. En vez de desinformar a la gente, hizo que el pueblo estallara de rabia, y se estima que el día siguiente salieron 8 millones de personas a la calle.
Unas semanas después, Mubarak renunció y esto se expandió rápidamente por todos los países de la región, por Túnez, por Siria, Argelia, Jordania. Eran todos países que estaban en situaciones similares, ¿no? Con gobernantes que estaban desde hacía décadas en el poder y que no daban espacio a ningún tipo de democracia. Cuando hablamos de países árabes, estamos hablando de una parte de África, una parte de Asia, y son 22 los países considerados árabes. En el caso egipcio, los noticieros de todo el mundo presentaron la noticia como un levantamiento originado principalmente por los jóvenes, porque las redes sociales fueron un elemento fundamental. En ese momento era Facebook la red más fuerte y por ahí la gente se convocaba a las movilizaciones y se difundía la información acerca de lo que realmente estaba pasando y cuál era la situación real a nivel económico y social que estaba completamente silenciada por los medios. No necesariamente era cierto que era un movimiento exclusivamente joven, pero fueron la voz del proceso, sobre todo porque eran los que hablaban inglés y que podían dar la cara y hablar con la prensa extranjera que se acercaba a preguntarles qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaban reclamando. El problema es que fue una revolución un tanto improvisada, que no tenía líderes y su efecto se fue diluyendo de una forma relativamente rápida. No había ningún partido político que pudiera hacerse cargo de esos cambios que la sociedad quería implementar. Pero lo que sucedió en estos países después tuvo eco también en otros países de Occidente, como fue el movimiento Occupy, en Estados Unidos, en España. Y hecho esta pequeña aclaración, seguimos con la obra de Rabih Mroué, que es un artista y dramaturgo del Líbano. Él en sus trabajos suele usar su historia personal e introducirla en las obras porque las toma como pretexto para hablar de asuntos políticos o sociales o económicos que quiere poner en cuestión. Y Mroué piensa que quizás la función del artista ya no sea crear más imágenes, porque es muy difícil hoy en día competir con toda esa maquinaria de los medios de comunicación y las redes sociales. Así que le parece más interesante ver cómo hacer para hackear esa maquinaria, hacer que deje de funcionar y apropiarse de imágenes ya existentes y representarlas de una manera nueva. Una idea a la que vuelve a menudo es cómo pensamos nosotros las imágenes, el concepto de gente, movilizaciones populares masivas como la primavera árabe. ¿Quién es la gente? ¿Qué quiere decir el concepto de gente que se usa en los medios? ¿Qué quiere la gente? Esta dialéctica entre lo colectivo y lo individual que nunca puede terminar de resolverse. Y él es de Líbano, él vivió toda su vida en Beirut y todas sus obras están muy vinculadas específicamente con la historia del Líbano y con la relación que tiene este país con la región. El Líbano tuvo una guerra civil que destruyó prácticamente la ciudad, que duró 15 años, desde 1975 a 1990. Y él creció durante esta guerra civil y ese hecho influenció toda su vida y toda su obra. La mayoría de las obras que él hace tienen algún tipo de reflexión sobre esta guerra o los momentos posteriores de esa guerra y de cómo cambió la manera de pensar de su pueblo. Una serie que empieza a trabajar a partir de la Revolución Siria es La Revolución Pixelada. Es una serie durísima que es acerca del primer año de la Revolución Siria. Está vinculada con su propia reflexión acerca de la imagen en relación con la muerte. ¿Cómo es la representación de la muerte en las imágenes? Y se basa en una serie de videos que los manifestantes sirios subían a internet donde se ve el disparo de los francotiradores o de los soldados, registrados a su vez por el disparo de una cámara fotográfica, generalmente de un celular, que es lo que Mroué llama el doble disparo. El puntapié inicial de esta serie fue una conversación con un amigo suyo que le dice que los manifestantes sirios estaban grabando sus propias muertes. A partir de esa frase, Mroué empieza a buscar estos videos y termina descubriendo muchísimos. Era una especie de fenómeno macabro. ¿Qué sucedía? Eran personas que estaban en manifestaciones, en marchas,
Y lo único que estaban haciendo era filmar lo que estaba pasando. Y la muerte le llegaba accidentalmente, una especie de guerra en contra de la imagen, porque ese régimen le teme a la imagen hasta el punto de que cualquier teléfono celular es un objetivo a cazar. El título de la serie, La Revolución Pixelada, tiene que ver con que todos estos videos estaban muy pixelados y en baja resolución. Pensemos que estamos hablando de los años 2011, 2012, años subsiguientes, y los manifestantes que salían a reclamar en estos países no eran justamente de las clases sociales altas que podían comprarse el último iPhone. Pero la baja resolución no importa, lo que es escalofriante en estos videos es que uno puede sentir el contacto visual entre el asesino y el lente de la cámara. Por ende, con el espectador que ve estos videos, ¿no? Como que hay un contacto visual entre el policía, el soldado, la persona del ejército y el espectador, que siente que le están apuntando, ve las escopetas apuntando a la cámara y después disparar como si nos disparara a nosotros. Lo que sigue es la cámara cayendo al suelo. La muerte es algo que sucede por fuera de la imagen. El acto de violencia se perpetúa por fuera de la imagen y se termina de construir en nuestra cabeza, porque nosotros nunca vemos al portador de ese celular o de esa cámara. Y es escalofriante tanto las filmaciones como el hecho de pensar de que el ejército o la policía puede actuar con esa impunidad total de asesinar a gente a mansalva, simplemente para evitar que se difunda lo que está sucediendo y para quedar ellos expuestos, ¿no? Su cara expuesta ante quien pueda llegar a recibir esa información. Emruet trabaja también con el campo del teatro y la performance, pero siempre desde una perspectiva muy vanguardista. Nunca hace una obra de teatro tradicional, no vamos a encontrar nada tradicional en su obra. Y una de sus obras más impactantes es una especie de puesta en escena, es como una performance, pero no hay performance, no hay ninguna persona real que nosotros veamos. Es una obra que hizo junto a Lina Saner y se llamó 33 revoluciones en unos pocos segundos. La primera vez que la representó fue en el año 2012. Y la obra contrasta la presencia exagerada que tenemos en el mundo online, que estamos todo el tiempo ahí presentes en las redes, conectados, y la ausencia máxima que puede tener un ser humano, que es la muerte. La presencia humana está completamente mediatizada por la tecnología y las redes en esta obra. Y el espacio donde sucede es una especie de el living de una casa. Parece que estuviéramos en el living, hay una mesa con una computadora, alfombra, sillas, libros. Todo como si el dueño de la casa hubiera salido pensando en volver en cualquier momento y deja todo un poco desordenado. Hay una tele prendida con el canal de las noticias. Y por distintas referencias que van apareciendo, nos enteramos de que el dueño de la casa es un artista y un activista muy joven, que acá tiene un nombre ficticio, pero es posible que esté basado en la vida de una persona real, que era un activista libanés que se suicidó, de la misma forma que parece haber sucedido con la persona que protagoniza esta obra en su ausencia. De repente el perfil abierto de Facebook de este chico, que se llama Dija Shamut, se activa. Vemos la pantalla de la computadora y empieza a recibir notificaciones y mensajes. En su Facebook no tiene foto de perfil, no podemos saber cómo es. Hay una ausencia total de su representación, tanto física como a nivel virtual. Solo nos enfrentamos con su ausencia y vemos lo que él quiso mostrar de sí mismo a través de Facebook, que era hasta hace poco la red social número 1 en todo el mundo. Y ahí él comparte fotos de manifestaciones en varios países, en Egipto, en Siria, en Túnez. De repente los amigos empiezan a dejar comentarios en su biografía lamentándose por su muerte y no pudiendo, en estado de shock, de no pudiendo entender lo que pasó. Se dice que él dejó una nota de suicidio y que quizás hasta filmó su muerte, pero no se sabe con exactitud si eso es así, si el video existe. Y mientras tanto empiezan a sonar
el teléfono fijo, el celular, porque hay personas que todavía desconocen el hecho de que ya murió e intentan todavía comunicarse con él, ¿no? Hay una novia que le deja mensajes en el contestador, una amiga que le comenta que está en el aeropuerto y que pronto va a llegar a verlo. Y mientras tanto también le siguen llegando mails y todo tipo de spam, ¿no? Se dan en un momento algunos cursos ideológicos, una especie de pelea entre los que comentan en su muro, pero al final la tecnología termina siendo muy superficial, como los comentarios que sus conocidos escriben, no hay ningún tipo de interacción, no hay cuerpos, no hay presencia. Y los comentarios van dejando en evidencia un activismo muy cómodo, ¿no? Que está basado en likes, en comments, en compartir publicaciones y ya. Y hasta ahí llega el activismo. Y finalmente la obra termina con un comentario de alguien que le escribe que duermas bien, chico hermoso, y las luces se apagan y ahí termina la performance. Otro artista del que vamos a hablar es Ahmed Basioni, que está muy vinculado con el asunto de la primavera árabe. Él era un artista muy joven, tenía alrededor de 32, 33 años, y sale a la manifestación a filmar con su cámara y desaparece. Unos días después encuentran su cuerpo en la Plaza Tahrir, asesinado por un francotirador, ¿no? Lo que le sucedió fue lo que Mroué contaba con sus obras, con esta situación de ser asesinado por el hecho de portar una cámara. Entre las últimas declaraciones de su página de Facebook, que estaba muy entusiasmado con esta situación, esta posibilidad de cambiar la realidad de su país, Basioni escribió: tengo muchas esperanzas de que podamos aguantar. La policía me golpea mucho, pero voy a ir igual mañana. Si quieren guerra, nosotros queremos paz. Solo estoy tratando de recuperar algo de la dignidad de mi país. Y eso lo escribió el 22 de enero a las 10 de la noche. ¿Qué sucede? Bueno, como les cuento, fue asesinado por un francotirador de la policía y muy pocos meses después, en la Bienal de Venecia, el número 54, Basioni se convierte en el representante póstumo del pabellón de Egipto. Cooptan la muerte de Basioni y lo convierten en un mártir de la revolución, ¿no? En un artista joven, emergente, podríamos decir, asesinado por el Estado, y de repente se convierte en la cara del país, representando a Egipto en uno de los eventos más prestigiosos del arte a nivel mundial, como es la Bienal de Venecia. Y ese posicionamiento viene otorgado en tanto su carácter de mártir, lo cual fue muy polémico y muy debatido por la comunidad artística egipcia, pero sus obras tienen valor independientemente de haberse convertido sin quererlo en un mártir político. Antes a nadie se le hubiera ocurrido previamente postularlo para ir a la Bienal, porque era muy joven, porque estaba empezando su carrera, porque estaba haciendo algo muy novedoso, que era trabajar con artes electrónicas, pero de golpe se convirtió en lo políticamente correcto y en el artista que tenía que representar al país. Basioni estaba muy vinculado al arte tecnológico, trabajaba sobre los aspectos visuales de la programación de código abierto, arte digital. En la instalación de video que se presentó en el pabellón de Egipto era un proyecto llamado 30 días corriendo en el mismo sitio, que era una serie de secuencias que Basioni tomó de sí mismo durante sus performances y donde se lo ve corriendo con sensores en el cuerpo que van midiendo los niveles de energía que consume. Y este video está combinado con escenas del video documental que el artista estaba filmando en la Plaza de Tahrir durante los primeros días de la revolución, antes de ser asesinado por la policía. Y el último artista del que vamos a hablar hoy es de Mahmoud Khaled, que es un artista muy prolífico en este momento y que era muy joven en los años de la primavera árabe y estaba pasando por una especie de crisis artística. Él es de Líbano, que es un país que, como mencionamos, está siempre muy convulsionado, que tuvo una guerra civil muy extensa,
hace, ¿cuánto fue? En agosto quizás, que tuvieron esa explosión tan intensa. Siempre tienen alguna sorpresa. Y ahora la situación política y social está bastante agitada en la zona nuevamente. Pero en particular el tema de las revoluciones y la primavera árabe lo afectaron mucho al momento de decidir qué tipo de obra tenía que hacer, qué rumbo tomar en su producción. Él se sentía como una especie de bloqueo de artista que vive una confrontación muy fuerte, histórica, y la duda que surge acerca de si tomar una postura política en su obra, si reflejar lo que está sucediendo, si el arte tiene que tomar necesariamente una postura explícita ante cambios tan fuertes, o si tiene sentido seguir haciendo obra cuando toda la región está en una crisis total, ¿no? ¿Qué conceptos le interesa transmitir y asumir en sus obras? No sabía qué camino tomar. Y mientras estaba en esa confusión o en esa reflexión, en ese momento de reflexión, él formaba parte de un programa de estudios en Beirut que invita al teórico Bifo Berardi, Franco Bifo Berardi, a que haga unas visitas en el estudio y conozca a los artistas. Y Haller lo que piensa es que en vez de mostrarle la obra, prefiere entrevistarlo, le pide permiso para hacer una entrevista y le comenta este bloqueo tan fuerte que tiene, que no sabe para dónde avanzar, que el miedo al fracaso es tan fuerte que lo tiene paralizado a la hora de producir. Haller va a grabar toda la conversación con Bifo y va a convertirlo en el núcleo de una nueva obra que se va a llamar Un memorial para el fracaso. La obra está conformada por un video y una escultura con forma de premio, que es una especie de placa de cristal con un texto grabado. El video completo lo pueden ver en Temporada de Relámpagos, yo ahí les dejo el link. Es una sucesión de imágenes entre Río de Janeiro y el Líbano, con vistas panorámicas en donde la cámara se mueve por encima de la ciudad a través de un teleférico entre cerros, calles, autos, montañas. Y en off se escuchan las palabras de Berardi en esta entrevista, que empieza diciendo: no entiendo el concepto de fracaso. Todo en la vida es experimentación y todo en la vida es fracaso. Siempre. La vida es el fracaso. Entonces, ¿por qué le tememos al fracaso? Dejemos de pretender ser perfectos. Aceptar nuestros errores es una buena forma de comenzar una obra más relajada y más productiva. Y en esa conversación el fracaso se celebra como un proceso infinito. La placa esta que les contaba, una especie de escultura que acompaña al video, conmemora un momento de vulnerabilidad del artista, el momento en que él pudo percibir la idea de que el fracaso es evidente y que, como dice Berardi, no hay por qué temerle, porque es inevitable. Y la documentación de ese instante privado es el memorial del fracaso del artista, que lo felicita por su aparente incapacidad para comprender su medio, usarlo de nuevas maneras. Y les leo un fragmento más de la entrevista y las palabras de Bifo Berardi. Decimos, por ejemplo, activismo mediático, y nos referimos a una actividad que puede ser la actividad de un video o la de una persona que lleva una videograbadora y que salió a la calle para tomar imágenes de lo que pasa en cierto momento en cierto lugar. No es nada, pero es una manera de captar la realidad de una cierta manera y de reproducir, de cambiar la realidad con la imagen y de proponerle a la gente que vea ese lugar, ese punto, esa calle de otra manera y que perciba algo que antes no podía percibir. Si sucede en pequeña escala es arte. Si se convierte en un proceso de proliferación de gestos artísticos, deviene activismo mediático. El espacio de la mediación social es informado y cambiado por esta clase de multiplicaciones. Bueno, espero que les haya interesado este pequeñísimo tour por el trabajo de algunos artistas árabes. Vamos a seguir profundizando y presentando nuevos artistas en próximos episodios porque hay historias y obras apasionantes para conocer. Así que bueno, pueden encontrar los videos mencionados en temporadarelámpagos.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y de Spotify y estén atentos a las redes, porque ahora que los espacios artísticos se están reactivando nuevamente, volvimos con las visitas guiadas de temporada de relámpagos, así que estamos difundiendo nuevas fechas en estos días. Abrazo apretado y nos estamos viendo.